Bienvenidos al curso de Control Microbiológico en la Fabricación de Productos Farmacológicos y Cosméticos, módulo 3, Desinfección y esterilización de equipamiento y superficies industriales farmacéuticas. Mi nombre es Thalía Campos y sean bienvenidos. A continuación, en este módulo 3 veremos los siguientes temas, los cuales son fundamentales para el entendimiento sobre el control microbiológico en los productos farmacológicos y cosméticos. 1. Utilización de desinfectantes y mecanismos de desinfección. 2. Métodos físicos y químicos de esterilización. Y 3. Métodos de validación y control sanitario y esterilización. La contaminación microbiana en superficies industriales y nosocomiales ha sido siempre un problema grave que podría llevar a la contaminación de productos que en definitiva pueden terminar en procesos infecciosos en pacientes. Generalmente, estos problemas son reducidos al mínimo a través de programas de limpieza y desinfección. Pero, antes de comenzar, revisemos los siguientes conceptos para el entendimiento correcto del tema tratado en este módulo. Cuando hablamos de desinfección, hacemos referencia a la eliminación de agentes contaminantes en una superficie, es decir, todos aquellos microorganismos potencialmente patógenos que puedan causarnos la contaminación del producto. Principalmente, se utilizan químicos para llevarlo a cabo, pero es casi imposible eliminarlos al 100%, puesto que pueden quedar esporas o bacterias sobrevivientes en superficies para volver a contaminar la zona tratada. La antisepsia es el proceso de desinfección aplicado sobre un microorganismo. Si nos fijamos bien, tanto desinfección como antisepsia son casi sinónimos. La esterilización implica la destrucción de todos los microorganismos presentes en una superficie o en el ambiente. En este caso, estamos hablando que la eliminación ocurre a un 100%, sino a un 99.99%. En este caso, se utilizan los químicos más fuertes con ayuda de otros métodos más extremos, como la presión y temperatura. A diferencia de los anteriores conceptos, donde eliminábamos todos los microorganismos presentes en la superficie, en la sanitación únicamente vamos a reducir la población microbiana hasta los niveles seguros, es decir, que no van a causar niveles alarmantes de contaminación en el producto no estéril. Los factores principales que inciden en el proceso de desinfección son los siguientes: efecto final deseado, tiempo de contacto, carga microbiana, tipo de microorganismo, tipo de superficie y temperatura de proceso. Revisemos entonces cada uno de estos factores. Cuando trabajamos con desinfectantes, o mejor dicho, con agentes antimicrobianos de uso externo, tenemos dos tipos de respuesta o efectos. En primer lugar, los microorganismos presentes en contacto con el agente aplicado cesan su replicación, es decir, que su número permanece constante, sin perder la viabilidad. A esto le llamamos efecto biostático, que detiene el crecimiento o la multiplicación de microorganismos vivos. Bacteriostático, hacemos referencia a bacterias, y fungistático, hacemos referencia a hongos. En segundo lugar, los microorganismos presentes, al ponerse en contacto por cierto tiempo con un tipo de agente aplicado, pierden su viabilidad, con lo cual su número se reduce significativamente, es decir, que hay muerte microbiana. A esto le llamamos efecto biocida, bactericida a bacterias, fungicida a hongos y viricida a virus. La aproximación más común y más simple que se puede hacer en la cinética de muerte microbiana por acción de biocidas es aproximarla a una reacción de orden 1, en donde cada punto de la curva de la muerte, la velocidad depende de la concentración de cada uno de los reactantes, obteniéndose una expresión del tipo logaritmo ns es igual a logaritmo de n0 menos k por t, donde ns es el número de microorganismos sobrevivientes, n0 el número inicial de microorganismos, k la constante de velocidad que depende del microorganismo, del agente empleado y de su concentración, y t del tiempo. Más allá de la utilidad práctica de esta ecuación, lo más importante es la cinética. Es siempre tener en cuenta que el proceso de desinfección no es instantáneo, requiere un tiempo mínimo para ser llevado a cabo satisfactoriamente. Si observamos la gráfica a continuación, podemos identificar que a mayor tiempo, menor será la cantidad de microorganismos sobrevivientes, mientras que a menor tiempo, la cantidad de microorganismos sobrevivientes será mucho mayor. La carga microbiana no solo es un proceso instantáneo, sino que también depende de la población de microorganismos presentes, la cual representará el N0 de la ecuación anterior
que nos permite ver muy gráficamente la diferencia del comportamiento de dos poblaciones iniciales. En el gráfico vemos que bien, ambas poblaciones tienen el mismo comportamiento, tienen la misma pendiente o velocidad de muerte, para eliminar la mayor población que se requiere mayor tiempo. Para los microorganismos presentes, es necesario recordar que cada uno tiene diferente sensibilidad a un mismo agente desinfectante. Esto se debe a la resistencia innata de un microorganismo de cada grupo microbiano, la cual puede deberse a diferentes mecanismos biológicos de cada especie. Por ejemplo, las esporas bacterianas van a ser más resistentes y la eliminación va a ser más difícil, mientras que los virus medianos no lipídicos van a ser los más fáciles de eliminar. Tipos de microorganismos. Esta diferencia entre especies es tan marcada y constante que se utiliza para clasificar a los agentes antimicrobianos en cuanto al nivel de acción, alto, mediano o bajo. Esta clasificación se puede observar en la tabla a continuación. En un nivel alto tenemos principalmente las esporas bacterianas, micobacterias, virus no lipídicos, hongos y levaduras, los cuales pueden ser eliminados gracias a ciertos compuestos, por ejemplo, el glutaraldehído al 2%, formol al 20% o el peróxido de hidrógeno o cloro. En un nivel intermedio encontramos nuevamente a las micobacterias, virus no lipídicos, hongos y levaduras, los cuales se pueden eliminar fácilmente con alcohol, cloro, yodo y entre otros. En un nivel mucho más bajo encontramos a los hongos y levaduras, los cuales van a ser sensibles al amonio cuaternario. Es necesario destacar que un agente con un determinado nivel de acción no va a aumentar a este nivel al incrementar su concentración o al mezclarlo con otro agente. Este es un error que muchas personas cometen, causando que entre estos desinfectantes ocurra una reacción, los cuales pueden desprender gases y causar daños irreparables en la salud humana. El tipo de superficie a tratar es un dato muy importante, ya que el agente y o la forma de aplicación debe ser indicada para la superficie a tratar. Se deben evaluar los siguientes aspectos. La posibilidad de absorción del agente. Esto puede jugar de dos formas. Una es la fijación de la superficie, pero manteniendo su actividad biocida sobre ella, lo cual puede favorecer su acción residual. La otra posibilidad es una muy fuerte absorción que impida que el agente se ponga en contacto con los microorganismos y por ende reducirá su acción. Los efectos corrosivos del agente sobre la superficie. Esta es una gran limitación de muy buenos agentes desinfectantes como los oxidantes que pueden dañar superficies metálicas. En contacto con la superficie y el agente. La solución del agente debe mojar completamente la superficie a tratar. Si la superficie es demasiado hidrofóbica, deberá usarse una formulación que reduzca la tensión superficial para que el agente se distribuya de forma homogénea y cubra perfectamente la zona contaminada. La presencia de humedad. Tener en cuenta la posibilidad de disolución del agente en la humedad de la superficie. Este es un punto que conviene recordar que uno de los requerimientos para el desarrollo microbiano es la humedad. Por tanto, una superficie que permanezca húmeda tiene más riesgo de contaminación que una superficie seca. Temperatura del proceso. Un aumento de la temperatura en la desinfección química siempre favorece la acción del desinfectante disminuyendo los tiempos de contacto y aumentando por ende la eficiencia. En procesos de desinfección por calor, la temperatura es mediada directa de la energía empleada del proceso. Revisemos la siguiente tabla, donde podemos evidenciar que cada agente desinfectante tiene una estructura objetivo dentro de la célula para destruir al microorganismo. Por ejemplo, el glutaraldehído y el EDTA actúan directamente en la pared celular, causando el entrecruzamiento de proteínas, evitando que la célula realice los procesos metabólicos correctamente y por tanto causando su eliminación. Los hormonios cuaternarios actúan directamente en la membrana citoplasmática, causando daño generalmente en los fosfolípidos, alterando la integridad de estos con el aumento de la permeabilidad, causando problemas con el intercambio de iones, aminoácidos y macromoléculas. El formol y el glutaraldehído van a actuar directamente sobre las macromoléculas, por ejemplo, el ADN y el ARN y proteínas, causando el entrecruzamiento entre ellas, evitando la división y la reproducción celular. Y las acridinas y colorantes básicos halógenos peróxidos van a causar en el ADN el intercalamiento entre las bases de la cadena,
la ruptura de hebras e inhibición de la síntesis de proteínas.